Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Archivos Seriales, el podcast que lleva a tus oídos increíbles e inquietantes historias de los asesinos en serie que han conmocionado al mundo, misterios sin resolver y casos perturbadores de la vida real. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy te traigo la historia de Daniel Camargo, quien en diciembre de 1984 comenzó una ola de terror que sacudiría Ecuador durante más de un año. Los cuerpos de niñas y jóvenes, la mayoría vírgenes, aparecían víctimas de las más espeluznantes atrocidades. Los cadáveres desnudos y desmembrados de más de 70 chicas alertaron a las autoridades sobre la presencia de un asesino en serie a quien llamaron el monstruo de los manglares. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historial mental que lo llevaron a cometer estos crímenes. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en una población de los Andes colombianos. Antes de cumplir un año, su madre murió y posteriormente su padre se casó con una mujer que tenía problemas de fertilidad, y en su excesivo e insatisfecho deseo de tener una hija, sus frustraciones desembocaron en el pequeño Camargo. Su madrastra lo vestía de mujer frecuentemente, lo obligaba a ir de esa forma al colegio donde todos se burlaban de él y a veces lo castigaba atrozmente clavándole alfileres. Su padre no fue de manera alguna un refugio para Camargo. Era alcohólico, violento y nada afectuoso. Su mayor y casi único interés era el dinero y como figura paterna era muy distante, despótico y severo. Las pocas veces que trataba con su hijo solía ser para propinarle brutales palizas, ayudando por el tío del niño. Pese a todo, Camargo consiguió ser un estudiante destacado en el Colegio León de Bogotá, aunque posteriormente tuvo que dejar sus estudios y dedicar sus esfuerzos a ayudar económicamente a su familia, lo cual, según declaraciones de él mismo, habría contribuido a aumentar su amargura y resentimiento. Ya de adulto, Camargo conoció a una mujer llamada Alcira, con la que tuvo 2 hijos, a los cuales terminó abandonando cuando conoció a Esperanza, una joven de 28 años con la cual se había hecho ilusiones, llegando incluso a desear casarse con ella. Esto sería el detonante del lado criminal de Camargo, no solo porque Esperanza no era virgen, sino que además, sin que hubiera pasado mucho tiempo en su relación, la descubrió en la cama con otro hombre. Frustrado, dolido y decepcionado de las mujeres en general, Camargo no hizo lo que alguien normal habría hecho. En vez de cortar definitivamente su vínculo con Esperanza, él astutamente la convenció utilizando la culpabilidad que ella sentía por decepcionarlo, para que ésta le ayudase a su vil plan de conseguir chicas jóvenes e inmaculadas. Sobre eso, en declaraciones posteriores a su detención, Camargo se justificó diciendo que fue por no encontrar virgen a mi prometida, con la que me iba a casar. Yo no fui capaz de dejarla, porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía, sí, ya la dejo, pero por otros no era capaz, porque realmente estaba enamorado. Esto dio el resultado que ya no había tenido esperanza con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha. Yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. Así fue como Esperanza, a través de engaño, llevaba chicas al apartamento de Camargo, dándole allí cápsulas de secanol para que durmieran y Camargo pudiera abusar de ellas. 5 fueron las violaciones, sin muertes todavía, que Camargo logró con el secanol y la ayuda de Esperanza, hasta que la 5ª víctima era apenas una niña. Descubrió que había sido violada mientras dormía en el apartamento de Camargo e, indignada y asustada, contó lo que sucedió y Camargo y su novia fueron denunciados y enviados a distintas prisiones en 1964. Todo parecía indicar que Camargo sería sentenciado a solo 3 años, aunque después la causa subió en grado y el nuevo juez, más severo que el anterior, le condenó a 8 años tras las rejas, lo cual destruyó el supuesto propósito inicial de Camargo de regenerarse,
Sí, había jurado regenerarse y le llenó de rabia y odio hacia la sociedad y su injusticia, desencadenando así una profunda y hostil rebeldía interior que, junto al hecho de que su quinta víctima hubiese hablado, sería la acusante de que Camargo decidiera en la cárcel que en el futuro no dejaría con vida a una sola de sus víctimas. Esta era la única forma de evitar que le delatara. Tras ser liberado, Camargo se dedicó a trabajar como vendedor ambulante de pantallas de televisión. Un día, mientras pasaba frente a una escuela, Camargo vio una pequeña niña de solo 9 años que lo cautivó. Engañándola, la llevó hasta una zona poco transitada en donde la violó y posteriormente la estranguló para evitar ser delatado, y luego, sin enterrarla, la dejó junto a las pantallas de televisión que llevaba. Fue la primera violación con fatal desenlace. Al día siguiente regresó en busca de los televisores que dejó y enterrar el cadáver. Un agente de la policía, sospechando de su comportamiento, decidió seguirle e interrogarle, descubriendo finalmente el lugar donde habían abandonado el cadáver de la niña. Gracias a la policía, Camargo fue detenido en Barranquilla ese mismo día. Esta vez, la condena fue de 25 años de prisión en la isla de Gorgona, una especie de versión colombiana de Alcatraz, de la cual hasta ese momento ningún criminal había escapado. 10 años estuvo Camargo en esa isla volcánica de 28 kilómetros cuadrados situados en el Pacífico. Invirtió su tiempo en leer libros de navegación y estudió con detalle las variaciones de las corrientes en torno a la isla. La tarde del noviembre del 84, Camargo en uno de sus paseos descubrió una pequeña barca abandonada y no se lo pensó 2 veces, empezó a remar. Con la desesperación del superviviente, sin alimentos ni agua, remó sin descanso durante 3 días hasta que divisó la costa continental. Milagrosamente se había salvado, aunque su aspecto y situación anímica daban a entender que sus días estaban contados. Pero Daniel Camargo era inteligente y tenía capacidad para regenerar sus recursos que le permitirían seguir adelante. Al enterarse de su fuga y desaparición, las autoridades colombianas, firmemente convencidas de que Gorgona era una prisión de máxima seguridad, en que las corrientes y los tiburones hacían las veces de un sistema de guardia secundario, le dieron por muerto, y la prensa se aventuró a publicar que el monstruo había sido devorado por los tiburones. La sociedad, ante tales noticias, se tranquilizó. El monstruo no volvería a atacar. Aprovechando el hecho de que se le creía muerto, Camargo cruzó a Brasil y posteriormente a Ecuador, donde iniciaría las más crueles olas de crímenes. Todo comenzó el 18 de diciembre del 84, con la desaparición de una niña de 9 años de edad en Ciudad Quevedo. Al día siguiente continuó con la desaparición de otra niña de 10 años y luego vino desaparición tras desaparición. Poco a poco los cadáveres de las jóvenes vírgenes fueron apareciendo con huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulaciones y signos de violación. Aparecieron desnudas en parajes llenos de vegetación, generalmente en la vía perimetral, en la vía Nobol y la avenida de los Granados. Los forenses no podían determinar con exactitud la causa de las muertes y además se sabía que, por la zona de la provincia del Guayas, en la que operaba Camargo, había una banda de sádicos violadores, de modo que también resulta difícil la labor policial para determinar el autor. Solo después de ser arrestado se supo que los asesinatos con violación sumaban un total de 71 y que los lugares habían abarcado Guayaquil, Quito, Ambato, Machalal, Nobol, Quevedo y Ventana. Sobre todo, que su autor había sido enclenque cincuentón de apenas 1,65 de estatura, pero sus víctimas normalmente fueron campesinas, colegialas, escolares, universitarias y empleadas domésticas. En Guayaquil, Camargo sobrevivía como un indigente que cargaba bultos en su mercado público, ganando apenas un sueldo de 40 sucres diarios, algo menos de $1. Con esto se mantenía a base de seco de chivo, una comida típica y muy económica, y sodas. Además, tras cada asesinato vendía bolígrafos, ropa, joyas y otros objetos de sus víctimas. Aún así, su situación económica era tan precaria que debía dormir en el banco de algún parque. Físicamente era flaco, trigueño, pequeño, con poco pelo y la frente amplia, curva y despejada.
Tenía las manos grandes, vestía bien y andaba pulcro dentro de sus limitadas posibilidades. Frecuentemente, un cigarrillo adornaba su boca, acrecentando una imagen de frialdad, dureza y sequedad que su rostro y mirada traslucían. Era inteligente y culto. Las pruebas de los interrogatorios mostraron que tenía un coeficiente intelectual de 116 y la cultura que poseía era casi imposible de encontrar en alguien que dormía en parques y cargaba bultos en el mercado. Un 26 de febrero de 1986, minutos después de violar y asesinar a Elizabeth Telpes, de 9 años de edad, una patrulla de la Interpol lo vio mostrando un comportamiento sospechoso a la altura de la Avenida de los Granados, una calle de Quito. Cuando los dos policías se bajaron para examinar al sospechoso, lo que hallaron los dejó sorprendidos. Allí en la bolsa de pertenencias de Camargo estaban las ropas ensangrentadas de quien evidentemente había sido una pequeña e inocente niña. Inmediatamente lo detuvieron y posteriormente María Alexandra Vélez, una chica guayaquila que se salvó del violador, identificó a Camargo cuando fue llamada a testificar. Aunque no sería complicado condenar a Camargo, ya que él mismo se declaró culpable sin cómplices un 31 de mayo del 86, admitiendo 71 asesinatos y violaciones y mostrando con espantosa frialdad a la policía los sitios en los que dejó los cadáveres de las víctimas. Después de su detención fue inmediatamente llevado a la cárcel de Guayaquil, hasta que en 1989 fue trasladado al penal García Moreno de Quito para cumplir la máxima pena que existía y aún existe en Ecuador, que son 16 años, un castigo insignificante para lo escalofriante que fue la trayectoria de este criminal. Desde el principio de su encarcelamiento en la cárcel de Guayaquil, Camargo tuvo que ser especialmente vigilado para evitar que los otros presos le asesinaran. Finalmente, Camargo fue trasladado al penal García Moreno, donde los primeros días compartió celda con Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano del cual se dice cometió más de 300 asesinatos. La bestia de los manglares no duraría muchos años más encarcelado, pues el 13 de noviembre del 94 moriría asesinado por el recluso Luis Masache, de solo 29 años de edad, familiar de una de las víctimas. Esta es solo una de las tantas historias que han dejado una huella en el mundo. Historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero de enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales.